sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El nuevo pacto. A continuación, el pastor José Arauz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis estimados que ya nos están siguiendo en el canal de YouTube. Entonces, venimos pues inmediatamente a entrar a una reflexión de la palabra de nuestro Dios y traemos en esta ocasión una palabra que encaja precisamente con la coyuntura, lo que se está viviendo en este momento, no solamente en Nicaragua, sino en muchísimos lugares, en la redondez de la tierra, pues. Pero claro, yo estoy tan cerca de lo que está sucediendo acá en mis alrededores y estoy claro, pues, de que necesitamos la cobertura, protección y el resguardo de nuestro Dios como Él lo ha mandado. Tenemos un pasaje bíblico que se encuentra en el Salmo 91. ¿Quién no lo sabe? Pues una cosa es que se lo sepa de memoria, pero otra cosa es que le toque vivirlo ahora de una manera muy real. Salmo 91 de los versículos del 1 al 10. Leemos la palabra de nuestro Dios y lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Alabado sea el Todopoderoso Dios, que es nuestro Dios, a quien servimos. Bien, tome asiento por donde se encuentra, que vamos a comentar. Primeramente, necesitamos entender en qué condiciones que se puede decir que yo estoy habitando al abrigo del Altísimo y morando a la sombra del Omnipotente. Es que todo lo que se describe después de esto nos da a entender que como que esto de habitar al abrigo del Altísimo y morar a la sombra del Omnipotente es la base para que lo demás se haga efectivo en nuestras vidas. Si no estamos habitando al abrigo del Altísimo, ni morando a la sombra del Omnipotente, toda la descripción que se dice no es válida. Porque esto es como que ahorita que en Managua está cayendo una lluvia. Sí, está cayendo lluvia. Y entonces yo puedo decir, aquí hay una palabra, dice que a mí no me va a hacer daño el agua, no me va a caer la lluvia. Me voy a salir bajo el techo porque nada me tiene que tocar la lluvia a mí, y pues no me va a tocar si estoy bajo techo. Pero si yo me salgo del techo, entonces la lluvia me va a caer y a lo mejor me voy a resfriar y hasta se puede hacer una enfermedad mucho más grave. Entonces, si está habitando al abrigo del Altísimo y está morando a la sombra del Omnipotente, todo lo demás tome lo que es suyo. Todo lo demás tomemos lo que es nuestro. Cada vez y cuando que a mí me toca enviar palabra a multitud de personas en diferentes partes del mundo, yo pues como que trato de aclarar de que
no es asunto de que porque se envió la palabra, entonces ya sucedió un acto mágico y luego pues si el que se estaba muriendo ya no se muere, el que tenía una enfermedad incurable ya se le curó. No, mi estimado, hemos dicho en otras ocasiones que la Sagrada Escritura habla quiénes son los que tienen derecho a aquellas cosas que el Rey de Gloria compró en la cruz del Calvario. En primer lugar, yo necesito estar cubierto con la sangre del Cordero vertida en la cruz. Esto se hace, como lo hemos explicado en otras ocasiones, en un acto de fe, que yo llego a la cruz y soy cubierto por la sangre preciosa del Cordero. Y al confesar yo a Jesucristo y tomar la sustancia, la naturaleza divina de Él en mí, yo estoy siendo crucificado también con Él en el momento en que Él fue a la cruz. A partir de ahí entonces yo estoy libre de juicio y de condenación y por lo tanto tengo derecho a todo lo que Él compró en el momento de su crucifixión, es decir, aún desde más antes, desde el momento de las agonías antes de llegar a la cruz. La gente le llama como por tradición la calle de la amargura, le llaman la pasión y otras cosas más. Lo cierto es que él vivió todo eso y desde ahí comienza a hacer el padecimiento a mi favor y por lo tanto él compró toda mi bienestar, mi salud. Por eso él dice en su palabra que él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, que él fue quebrantado, molido por nuestros pecados. Así, todo esto lo padece él para que yo entonces venga y diga, bueno, voy a ponerme bajo la cobertura de aquel que compró todo esto que aparece más adelante en el 91, para yo tener derecho a todo eso. Entonces no es asunto que aquí hay un salmo 91 y algunos hasta mantienen la Biblia abierta ahí en el ropero, en el mueble de noche, en la mesita cerca de la cama, para que ahuyentar, dicen los espíritus, para ahuyentar las dificultades, para que no lleguen las enfermedades. Esos son tradiciones y no son más que ideas casi idolátricas. Pues nosotros tenemos que entender primero que la Biblia no nos engaña. Si primero hubiera dicho, miren, van a recibir esto, van a recibir cobertura, van a recibir protección, no les va a venir no les sobrevendrá mal, no vendrá la saeta a destruirte, no, la mortandad no te va a tocar, te van a caer 1000 a tu diestra y a tu otro brazo te van a caer 10,000, no importa, pero primero dijo que se necesita estar habitando al abrigo del Altísimo y morando a la sombra del Omnipotente. Si usted está en esta condición, habitando al abrigo del Altísimo, entonces haga las peticiones que quiera. El apóstol Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, es decir, las respuestas las tenemos seguras. ¿Pero por qué? Porque sencillamente nosotros somos hijos de Dios, conforme a la palabra que establece que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Como hijo, tengo derecho a todo lo que el Padre Dios mandó a hacer provisión por mí al Rey de Gloria Jesucristo en la cruz. Entonces ahora ya entendemos que yo necesito estar habitando al abrigo del Altísimo. Aparentemente, esto es sencillo. Hay gente que dice que son tremendos cristianos. Hasta predican y exhortan. Pero el problema es que se está viviendo ahorita es que aquí
el Señor como que está apartando el trigo de la cizaña. Porque dice el mismo Señor Jesucristo, que cuando una persona miente, lo que estás haciendo es sacando de adentro sustancia diabólica. ¿Por qué? Porque dice que Satanás, cuando habla mentiras, de suyo habla, porque él es mentiroso desde el principio y es padre de toda mentira. En otras palabras, todas las mentiras que el hombre diga o pronuncie ya tienen un padre, y ese padre es Satanás. Hay que tener el cuidado extremo de que aparentemente mentir es algo leve, pero es en el error que la mayoría de los cristianos podemos caer, y simplemente lo que estamos reflejando es que no hay sustancia de Cristo, no hay sustancia del nuevo nacimiento, y entonces el ADN que tenemos no es el del Rey Jesucristo, sino que estamos sacando semilla diabólica, semilla satánica. Tenemos que reconocer esto, y para poderlo decir, bueno, yo estoy habitando al abrigo del Altísimo, pero ¿cómo habito al abrigo del Altísimo? Sencillamente cuando yo estoy al cuidado y en el cumplimiento de la palabra del Señor. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 28, versículos del 1 al 14, la palabra del Señor describe que es asunto de que vendrán tantas bendiciones, pero comienza por esto: que oigamos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. Pero luego de oír atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, entonces venimos y la ponemos en práctica. Obedecer la palabra de Dios. Y si yo, después de oír atentamente la voz de Jehová mi Dios, no la pongo en práctica, entonces soy un pecador irredento. Porque si pecaba cuando no conocía la verdad, ahora estoy pecando conociendo la verdad. Eso se llama pecado deliberado, planificado. Pues hay que tener cuidado, y por eso hay muchas veces que se ora por algunas personas y no pasa nada. Pero es que esto es así, pues. Queremos que Dios haga lo que necesitamos nosotros, pero nunca queremos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Imagínense, se dice que en una ocasión, y esto fue acá en Nicaragua, en una de las provincias o departamentos del país, se estaba muriendo una aldea, una comarca campesina. Y entonces está muriendo la que se conoce como la matrona, la señora de más edad, la que puede regañar a medio mundo, y todo el mundo tiene que quedarse callado porque está hablando la jefona, pues así. Y entonces se grabó, pues. Pero esta señora había tenido un cierto roce con una mujer joven, vecina del lugar. Y entonces se está muriendo doña fulanita, se está muriendo. Bueno, doña fulanita, usted tiene que pedirle perdón a la muchacha tal, porque tuvieron problemas, y ella era la que había maltratado a la joven. Entonces, bueno, de mala gana, siente que se va a morir, dice, no, no me quiero ir al infierno, entonces dice, vayan a llamarla pues, pero de mala gana. Entonces llegó la muchacha corriendo: a ver, doña fulanita, aquí vengo, entonces yo la perdono y yo quiero que usted me perdone a mí, le dice, entonces, porque estemos en paz y que Dios pues nos ayude. Entonces viene la viejita, que con costo levantaba la mano y saca el dedo índice y le dice: te perdono si me muero, pero si no me muero no te perdono. Imagínense qué clase de perdón. Entonces esas son de las cosas que tenemos que saber, pues, de que no podemos estar diciendo que habitamos al abrigo del Altísimo y que tenemos derecho a todo lo que el Salmo 91 describe, porque primero tenemos que estar muy a cuentas con el Señor. En segundo lugar, pues, dice que con sus plumas nos cubrirá. Pero eso ya es después que estamos habitando al abrigo de Él. Y bajo sus alas estaremos seguros. Aquí hay cierta dificultad como para poder entender
que lo que está pasando en estos días, como que no se cumple esta palabra con lo que se está viviendo. ¿Por qué? Porque están muriendo ateos, están muriendo religiosos, están muriendo otros idólatras que adoran dioses falsos. Un ídolo es una falsa deidad. Y se mueren los evangélicos, se mueren pastores, se mueren evangelistas, se están muriendo apóstoles, en fin, se están muriendo obispos, se están muriendo sacerdotes, curas. Esto pues como que no está dejando a nadie exceptuado. Simplemente está llegando, como dice la palabra del Señor, está lloviendo sobre justos e injustos. Entonces, ¿cómo le hacemos ahora que la promesa es para los que habitan al abrigo del Altísimo? Y es allí donde vamos a entender dos cosas. Lo primero que hace la gente que superficialmente juzga a los demás es que dicen, ese se murió porque andaba en pecado. Ese se murió porque tenía algún pecado oculto. Y tal vez ninguna de esas cosas sean la razón o la causa por la cual una persona fallece, sino que hay muchas razones o causas por las cuales una persona puede partir, incluso algunas que el Señor manda a llamar para que ya aseguren su salvación. Bueno, ya estamos en esta vida, en este cuerpo, pues la lucha continúa, pero ya el que partió a la presencia del Señor y se puso a cuenta, aunque haya sido en el último momento, es decir, sintió que ya estaban cayendo las primeras gotas y corrió y se metió al techo, se metió al abrigo. Bueno, pues es válido. Eso sucedió con el ladrón que estaba al lado del maestro, siendo crucificado también, juntamente con el maestro. Y él alcanzó la salvación. Entonces hay gente que alcanza la salvación de esta manera. Pero dicen algunos, pues, me salvé y no estuve luchando tanto como otros que han pasado desde niños casi sirviendo al Señor, como que si esto fuera pérdida. Cuando lleguen allá, ese que estaba sirviendo desde temprana edad al Señor va a ser su patrón, para que lo sepa, aquellos que se salvaron a último momento, que van a ser los jardineros, ¿verdad?, de aquellos que sirvieron al Señor y que dieron toda una vida de entrega por la causa del Maestro. Entonces estamos cubiertos por sus plumas y bajo sus alas estaremos seguros. Y entonces esto, como decíamos, y estos que han partido, ¿quién le dijo que al partir perdió la seguridad delante de Dios? Sí, más bien a lo mejor fue que más rápido aseguró su ciudadanía celestial. Y que no se vaya a confundir. Y si dijéramos, pero es que no nos tiene por qué alcanzar el mal. Miren, hermanos, esto es como un poquito delicado y se requiere de la sabiduría del Espíritu de Dios para entenderlo correctamente. Y es que a cualquiera le va a llegar la prueba, pero Dios de ahí nos va a librar, porque hay algunos que tienen que pasar por pruebas de esta clase para que después entiendan qué vive una persona que tal vez no tiene la experiencia cristiana que tiene aquel, y entonces ahora lo puede entender mejor. Cada experiencia que pasa un siervo o una sierva de Dios es simplemente para que podamos comprender en cortas palabras, para que aprendamos misericordia.
Y como dice la palabra del Señor, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, quiere que el pueblo suyo aprenda misericordia, practique misericordia. Y dirán algunos, ¿qué es la misericordia? Es precisamente ponerse en el lugar del que está padeciendo el mal, es pararse en la brecha, es lo que se dice, es amor con, es decir, sentir el amor por aquella persona que está sufriendo y sentir el dolor de la otra persona, así, en el alma, en el espíritu. Entonces, esto es lo que el Señor permite para sus siervos. Y luego tenemos experiencias grandes que podemos realmente ser misericordiosos con los que padecen. El Señor quiere que entendamos esto. Por lo tanto, estamos habitando al abrigo del Altísimo, estamos bajo sus plumas y con la protección de sus alas. Entonces, esto no quiere decir que un día no nos va a llamar el Señor. Pues claro, como no, porque estamos bajo sus alas, Él nos va a llamar en cualquier momento, siempre y cuando hayamos cumplido los propósitos de Dios por los cuales nos puso sobre la tierra. Miren, hermano, esto lo explico, y esto ya lo estoy diciendo para gente que ha venido bregando a través de años en el ministerio, en la obra de Dios. Y entonces hay gente que el ministerio es corto. Los llama el Señor y desempeñan unos pocos años y luego pues los llama a su presencia. Pero hay otros que comenzaron desde temprana edad y llegan a 70 años, llegan a 80 años y algunos hasta pasan a más años y siguen en la brecha, siguen sirviendo. Es que el Señor a unos les dio una tarea de larga duración y a otros les dio tareas de corta duración. Yo creo que me estoy explicando. Y entonces no tenemos que ver nosotros nada con el hermano, con el prójimo que tengo a mi lado. No, yo tengo que ver con lo que Dios me designó a mí, que fue lo que me confió. Y por cuántos años de trabajo en su obra me confió. Si me confió 100 años, pues entonces Él me va a tener con vida hasta que cumpla el llamado de 100 años. Así. Entonces no tiene por qué preocuparse, estar pensando, yo creo que yo ya me voy a morir. Y yo creo, cuidado que usted mismo adelanta la fecha que el Señor no tenía prevista, pues llamarlo. Entonces, no, yo voy a cumplir los propósitos de Dios. Y yo voy a terminar la obra que Él me encomendó, así. Y hasta que no la termine, el Señor aquí me va a dar la oportunidad de seguir trabajando. Piense usted que está bajo la cobertura del Señor, que está al abrigo del Altísimo, que está bajo sus plumas, que está bajo sus alas. Piense qué es lo que tiene que hacer para la obra de Dios. Si no ha hecho mucho hasta el momento, entonces dígale allí en oración, Señor, estoy entendiendo tu palabra. Sé qué oportunidades me has venido dando y yo las he desaprovechado. ¿Por qué? Porque en vez de ir a hablarle de tu palabra, alguna vida, alguna amistad, tal vez amistades desde la infancia, y yo lo que he ido es irme a sentar a una mesa y me he echado mis copitas con ellos, porque su cultura, su nivel, entonces que no se dejan arrastrar por vicios, pero que de manera muy de altura nos echamos un traguito, así, pero Dios no apareció por ahí, sino que hablamos de alegrías, hablamos de celebraciones, hablamos de victorias, de triunfos que hemos obtenido a lo largo de la vida, pero no decimos, mira, nosotros lo que necesitamos es buscar de Dios. Y ahora que tenemos la oportunidad de hablarnos, yo quiero compartir que mientras no reconozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pues no vas a entrar al reino de los cielos, pues dice la palabra que el que no nace de nuevo no entrará al reino de los cielos. Así, ni siquiera lo verá. Entonces yo te voy a compartir esta palabra. Entonces ya estamos aprovechando, ya estamos cumpliendo con la verdadera razón por la cual el Señor
me permitió venir a la tierra. Entienda eso. Siempre Dios nos pone con un propósito. Y todo ser humano tiene un propósito, viene con un propósito en la vida, el propósito de Dios, para con cada ser, cada individuo. Tiene que preguntarse cuál es el propósito por el cual estoy acá. Soy un cantante, voy a adorar al Señor. Soy un predicador, voy a predicar. Soy una persona que me gusta hacer la limpieza, pues voy a ir a limpiar el templo. Pero algo tengo que hacer por la causa de Jesucristo. Y entonces ahí estoy cumpliendo el propósito. Si no lo cumplo, me voy a ir en deuda delante de Dios. Bien, por ahí. Dice la palabra del Señor: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Y ahora cómo le hacemos? Luego dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Yo he estado en estos últimos días un poquito pensativo. Porque recuerdo cuando estaba nueva este brote del virus. Estamos hablando de los primeros meses del año 2020, que fue cuando ya se dio a conocer en todo el mundo, que, ¿cómo se decía? Pues que la gente iba caminando en las calles y de pronto caían y de ahí ya no se levantaban. Era una cosa como fulminante. Pero luego nosotros vimos, y digo nosotros en mi caso, en esa ocasión el Señor me dio palabra, que yo la transmití en su momento por estas redes, y dije que el Señor me había dicho que declarara limpieza en el área geográfica donde nos movemos. Y que todos aquellos pastores zonales que tienen asignada una zona geográfica específica, se les instruyó que hicieran eso. Declarar limpio del virus el barrio y cosas así. Hasta la fecha de hoy sigo testificando que no ha habido un solo contagio en el nuevo pacto que se diga que fue aquí en la iglesia. No, no lo hay. Y hay otras cosas que, como dije en otros momentos, hay familiares de algunos miembros que sí han sido contagiados y algunos han fallecido. Pero que se diga que aquí lo percibió no fue de ninguna manera, pues si ni siquiera venían a la iglesia. Pero en el caso de hoy nosotros seguimos declarando limpieza. Limpieza en nuestro territorio. Y hay algunas cosas que la gente no las podrá entender. Pero en la palabra de Dios, en la Biblia, hay algunos elementos que en su naturaleza no son más que para cumplir algún fin. Como hablar de la sal. ¿Para qué sirve la sal? Para salar. Y si la sal se desvanece, dice, Señor, ¿para qué más sirve? Para tirarla a las calles para que sea hollada por la gente. Así. Sin embargo, se ocupó para declarar, hacer pactos, y cuando el pacto se hacía con sal, entonces era señal de perdurabilidad, de permanencia. Y entonces el Señor, pero también sirve para purificar y para conservar, para librar de descomposición. Entonces el Señor nos dijo en esa ocasión que rodeáramos nuestro territorio regando sal, el contorno.
La sal, como dije, no es nada. Pero si viene de la boca de Dios, entonces esto tiene el efecto por el cual Dios la mandó. Por eso le dice que cuando Él manda su palabra, la palabra tiene que cumplir aquel propósito para el cual Él la envía. Así como dice que cuando Él manda la lluvia de los cielos a la tierra, ella tiene que cumplir el propósito, pues tiene que regar la tierra, tiene que brotar la hierba, tiene que nacer los cultivos y tienen que haber cosechas. Ese es el propósito de la lluvia que el Señor manda como bendición para su pueblo. Entonces, sí, lo mismo la palabra. Él dice, hágase tal cosa y esto tiene sus frutos. Pero eso de que estén cayendo montones a un lado y a otro, pues nosotros lo estamos viendo en estos días. Es increíble la cantidad de gente que están afectados y mucha gente que platica con nosotros nos dice, apareció positivo y entonces me iban a mandar al hospital tal, pero mejor no quisimos. ¿Por qué? Porque casi es seguro que al llegar ahí se muere. Ese es ese concepto de la gente, por supuesto, ¿verdad? Entonces, porque el temor es que hay lugares que tal vez están más contaminados que afuera. Pero estas son las mortandades de que habla la Biblia. Pero ¿qué dice su palabra? No tendrás temor. No tendrás temor. Ni del espanto, que a veces el espanto no puede ser alguna figura ahí fantasmagórica, sino que puede ser suficiente un rumor de algo que causa miedo, pánico. Entonces la gente está espantada, como decimos. Pues no tendrás temor de eso, dice la palabra del Señor. Tenemos que estar seguros. Y yo voy a ir concluyendo con esta palabra. El decir que yo no tengo temor de espanto nocturno, ni de pestilencia. Esto es precisamente una pestilencia. Pero yo no tengo por qué temer a la pestilencia. En primer lugar, dijeron los 3 jóvenes hebreos, ni te molestes, reycito, le dijeron a Nabucodonosor. Porque no vamos a adorar tu imagen, tu estatua, no la vamos a adorar. Y si nos echas al horno, menos que lo hagamos. Porque y ella muerto, ¿qué lo vamos a hacer? Carbonizado, o el puñito de ceniza. No. Pero sabe algo, que nuestro Dios nos puede librar de tu horno. Así. Entonces, la confianza es, Dios me puede librar. Él promete en su palabra librarme. Que no tenga temor de las mortandades, ni de todo lo que se ande diciendo por ahí afuera. No, yo no tengo temor. Número 1, porque el Señor me puede librar de todo eso. Y número 2, si llega el mal como enfermedad, y es que ya el Señor decidió llevarme, no tampoco puedo tener temor. Porque el temor debería de ser, y esto póngale mente, que esta puede ser la palabra clave para aquellos que les gusta andar pidiendo oración, pero que no se ponen a cuentas nunca. Entonces, la palabra es esta: si me lleva, el temor que yo debo tener es de ir a despertar en el infierno, que llegó al centro hospitalario y llegó con problemas respiratorios. Llegó allí, lo intubaron y al poco rato cayó en coma, perdió el conocimiento. Pero luego no se sabe si recobró el conocimiento o sencillamente se murió. ¿Y qué fue lo que pasó? Se fue a despertar a la otra vida. Y en la otra vida se dio cuenta que estaba en el lugar de perdición, donde no puede regresar nunca más allí, en un tormento eterno. Entonces ese debe ser el temor. Pero si yo sé que me va a dar una enfermedad que me va a matar en 24 horas, en 48 horas, en 72 horas o en unos cuantos días, al fin y al cabo eso es
poco tiempo, porque luego voy a ir a despertar, como dice la palabra, allá, en la gloria del Todopoderoso, del que me hizo. ¿Y a quién serví? Porque esa es otra de las cosas que tenemos que entender. Si yo le he servido en esta tierra, pues el gozo es como en aquel tiempo se hablaba de criados, en el tiempo de la Biblia, que llevaba el criado y entonces hizo la jornada, hizo el trabajo, y le dice el Señor, a ver, vos que te di 5 talentos, ¿qué pasó? ¿Qué has hecho con ellos? Bueno, Señor, yo trabajé con los 5 talentos que me diste y gané otros 5 más. Aquí están, ¿ves? 10 talentos. ¿Qué le dice? Buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? El gozo de su Señor es que el Señor está en gozo permanente porque hay un alma victoriosa que ha sido librada del infierno y ahora está en el lugar de la dicha eterna. Pero eso es recíproco. Está gozoso el Señor y está gozoso el triunfante, el que llegó y coronó la carrera. Es allí donde tenemos que hacer la diferencia. ¿Por qué no ha querido servir a Dios? Yo digo, casi como que es algo comprensivo que los millonarios no se interesan mucho por buscar de Dios. Tienen sus ocupaciones y no tienen necesidad casi ni de orar, porque todo lo tienen al alcance, tienen el poder, lo tienen todo, excepto algunas cosas que ya no tienen que ver con el poder económico material. Y entonces, pues digo yo, estos no ven necesidad de buscar de Dios. Pero un pobre, que hay veces hace 2 tiempos de comida en el día, y se le habla de la palabra del Señor, ya no me meto en esa cosa, yo no ando con... No necesito. Entonces, va a pasar un infierno aquí, para ir a despertar en el infierno más fuerte todavía, eternamente. ¿Hasta dónde llega la sabiduría del ser humano? Pero dice la palabra del Señor que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los que se pierden. Entonces nos queda a nosotros decir, en el nombre de Jesús, se caen las vendas de los ojos espirituales de las vidas y que puedan entender por el poder de la palabra que necesitan del Salvador, del único y suficiente Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Bien, entonces, hoy vamos a estar orando por muchas necesidades. La palabra es la cobertura, la protección y el resguardo, y aquel que habita al abrigo del Altísimo y mora a la sombra del Omnipotente. Usted necesita entrar al abrigo del Altísimo. Usted necesita vivir, porque esto no es que me metí ahorita y después me salí, como dicen los niños, que yo me metía y que después me salía. No, es cuestión de que me metí para vivir bajo la cobertura del Señor. Y después de aquí yo no me salgo nunca más, porque más bien voy a salir de aquí, que estoy bajo su cobertura a cierta distancia, para después estar viéndolo cara a cara. Eso es la verdad de las cosas. Entonces, si usted necesita reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, haga conmigo esta oración. Señor Jesucristo, reconozco que tú eres el Señor y Salvador del mundo entero y que yo necesito habitar a tu abrigo y morar a tu sombra, Señor amado, para que todas las palabras que aparecen en este libro, en el Salmo 91, sean sobre mí, sobre mi familia, sobre mi casa, porque esta es la promesa que tu palabra me da. Estoy bajo la cobertura de esa palabra, Señor. Gracias por darme la oportunidad de venir a tus brazos, Maestro amado, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, entonces repórtelo a los teléfonos que están ahí al pie de sus pantallas y nosotros le estaremos ayudando. Pues quiero decirle que las cosas no están tan fáciles en este momento y necesitamos depender de la protección sobrenatural
de nuestro Dios. Bien, vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con más. Bien, ya estamos de regreso, amados hermanos y amigos, y comenzamos con algunas peticiones. Aquí va a ir, que uno va a salir un testimonio, va a salir otra petición. Bueno, ahí vamos a identificarlos. Josué Sáenz pide oración por bendición, dirección y puertas abiertas para los proyectos a realizar por la familia Sáenz. Bueno, esto me indica que usted se está sintiendo fuerte como un león, siervo. Entonces yo declaro esa bendición del Dios Todopoderoso y la dirección que el Espíritu de Dios le dé a toda la familia, pues dice la palabra, y que las puertas sean abiertas precisamente para esos proyectos. Precisamente la palabra que nos daba el domingo el Señor era que buscáramos la llenura, pero que pidiéramos la guianza y dirección del Espíritu Santo. Y que está pidiendo en lo correcto, en la perfecta voluntad de Dios. Dios le bendiga entonces y declaramos que se cumplen estas palabras y estos deseos. Yaniuska Martínez Rivas pide oración por Aníbal Rivas, por Brandon Rivas y Rodrigo Tenorio. Tienen el virus. El Señor los cura, los guarde y los proteja. Entonces, bueno, yo envío la palabra, declaro para estas personas que hay ventilación en sus pulmones, en todas sus vías respiratorias, que los pulmones se desinflaman y los otros órganos internos, principalmente los que están en la caja torácica, también se desinflaman. Y hay una sanidad de una manera definitiva e instantánea. Es decir, el comienzo de la sanidad se da a partir de este momento, independientemente de que haya un proceso para completar la sanidad. Hermana Yaniuska, Dios le bendiga, y yo creo pues que el Señor se glorifica en estas personas. Bueno, estamos orando por el pastor Armando Arauz. Creo que hacer esta oracióncita pues es más número que otra cosa, porque la verdad del asunto es que hemos estado orando. Se estableció una cadena de 24 horas que está concluyendo hoy a las 7 de la noche, y que ha habido oración intensa, y no era una sola persona la que estaba en cada hora, sino un grupo de personas, de que nosotros estamos seguros, creyendo en Dios, que Él lo va a levantar. De hecho, pues tenemos algunas palabras de nuestro Dios respecto al caso, y pues entonces lo que pedimos es sencillamente que el Señor se siga glorificando en la vida de un hombre que ha servido al Señor a lo largo de muchos años, de décadas. Elvis Miranda pide oración por él y su familia. Están con gripe. El problema de la gente ahora de que cualquier gripe ya le parece que puede ser el virus, y a veces pues no lo es. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, si es gripe, pues que va a pasar pronto, pero que no vaya a ser el malvado virus, pues que yo reprendo ahora mismo ese virus. Yo declaro que estas personas están bajo la cobertura del Dios Todopoderoso, que están habitando al abrigo del Altísimo y morando a la sombra del Omnipotente. Que no tengan temor por nada de esto, pues la gloria del Señor está cubriéndolos, y cualquier virus que quiera llegar sea quemado por el fuego del Espíritu Santo de Dios. Wilmer Ordóñez pide oración por Roberto Ramírez Jarquín y Alejandra Aguilar. Están graves del virus. Bueno, no sé, siervo, si estas son de las familias que están viviendo por el lado de San Judas,
pero sea de donde sea, pues yo voy a enviar palabra ahorita mismo, ¿verdad? Y tanto para Roberto Ramírez Jarquín como para Alejandro Aguilar, en el nombre de Jesús, yo declaro deshecho ese virus por el poder de la palabra y digo que por la llaga de Jesucristo estas personas han sido sanadas, sus pulmones empiezan a ser ventilados normalmente y a desinflamarse todos los órganos internos. Por la palabra declaro que desechas las dolencias en el nombre de Jesús y todo espíritu de muerte lo declaro alejado de esta familia para gloria y honra del que vive y reina por los siglos de los siglos. Ana Rivera pide oración por el pastor Francisco López. Tiene el virus y oxigenación grave. Bueno, en el nombre de Jesús estamos enviando palabras para el pastor Francisco López Tino. Francisco López es Francisco López Betanco, Galeano. Entonces, en el nombre de Jesús reprendo al virus. Lo rechazo en el nombre de Jesús sin el poder y autoridad de su palabra. Digo que él ahora mismo empieza a recibir ventilación y que no tenga que estar recurriendo ni siquiera a ventiladores artificiales, porque a partir de este momento comience la restauración, la sanidad. En el nombre glorioso de Jesús se ha hecho. Alex Pantoja pide oración por su mamá. Tiene el virus y por su familia. Entonces, ya por la familia es la cobertura, la protección, a que no se contagie el resto. Pero la mamá de nuestro hermano Alex sí está con el virus en el nombre de Jesús. Ya en una ocasión estuve orando por Alex y por la mamá también. Así es que entonces, siervos, voy a enviar la palabra para esta amada hermana. En el nombre de Jesús, cancelo el virus. Lo declaro deshecho. El fuego del Espíritu de Dios, ¿qué es lo que no puedes hacer? Por lo tanto, nuestra palabra debe ser de fe, de que creemos que Dios está operando en nuestras vidas. Y declaro cobertura, protección y resguardo en el resto de la familia, cubiertos con las plumas del Todopoderoso y bajo sus alas estén seguros. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Bianca García pide oración de sanidad por su mamá. Marixa Duarte tiene el virus y por Félix Sánchez y Cintia García. No dice que por qué voy a orar por Félix Sánchez, ni dice que por qué voy a orar por Cintia. Porque, es decir, lo que entiendo es que son personas que están viviendo en la misma casa, donde Marixa, que es la que está ya comprobado, ¿verdad?, de que tiene el virus, dio positivo al virus. Entonces, en primer lugar, declaro deshecho el virus en Marixa Duarte. Hubo una palabra hace como unas 3 o 4 transmisiones, donde hermana Mercedes Centeno, voy a mencionar nombres, se comunicó con la pastora, mi esposa, y sucedió de que le externó pues que hermana Marixa quería levantar una célula del nuevo pacto allá en Panamá y que si yo la autorizaba, y yo dije que sí, pero de pronto después parece que el esposo se enojó. Yo no sé por qué se puede enojar un siervo de Dios cuando se va a hacer algo que es obra de Dios. Más bien hay que aplaudir, más bien hay que empujar, más bien hay que apoyar. Pero no sé por qué sucedió eso. Yo declaro cancelado el virus en hermana Marixa Duarte y declaro la cobertura, la protección y resguardo entonces en Félix Sánchez y Cintia García. Espero que me reporten cómo están, si Cintia está obedeciendo al Señor, porque la verdad de las cosas es que, repito, se necesita estar habitando al abrigo del Altísimo y morando a la sombra del Omnipotente. En el nombre de Jesús,
el milagro sea hecho de manera sobrenatural, que eso significa un milagro. María Auxiliadora Sánchez testifica que María del Carmen Lira está sanando de la úlcera varicosa. Hermana Auxiliadora, damos gracias a Dios por eso y esperamos que esto se siga dando, es decir, que la sanidad no se detenga, porque la obra que Dios comienza, Él nunca la deja inconclusa, Él siempre la perfecciona. Entonces tenemos esa confianza en nuestro Dios, su palabra así lo establece, pero nos gustaría verla, aunque sea de vez en cuando, hermanita Auxiliadora. Oiga, que nosotros nunca la hemos desechado. Oramos con toda la buena voluntad por las peticiones que usted envíe y en este caso para la señora María del Carmen Lira. Que el Señor se siga glorificando, damos alabanza a nuestro Dios y estamos agradecidos con Él porque en realidad nosotros cuando recibimos de Dios debemos ser siempre agradecidos. Yo le agradezco incluso por la vida que me da y por la oportunidad que me da de servirle a Él. Catherine Larios pide oración por Fátima Martínez. Tiene 65 años, está en el hospital militar y con graves problemas respiratorios. No dice que tenga el virus, pero el gran problema es que cuando ya se dan estas afectaciones respiratorias, pues lo primero que uno piensa es que hay algo de esto. Pues en el nombre de Jesús yo voy a enviar la palabra a favor de Fátima Martínez. Gracias, hermana Catherine Larios, porque bien claro su reporte, nos reporta incluso la edad de ella y dónde está hospitalizada. Así que enviamos palabra directamente hasta el hospital militar. Ordeno en el nombre de Jesús que las afectaciones respiratorias en ella son completamente quitadas. A Fátima Martínez, que ahora mismo empieza a ventilarse sus pulmones y todo su organismo, que su oxigenación esté de acuerdo al diseño del Dios Todopoderoso. Recíbalo en el nombre de Jesús. Y si en algún momento puede visitarla, póngale este video, que esta es palabra que le va a levantar la fe. Marjorie López pide oración por Clarisa López. Tiene síntomas del virus y tiene problemas cardíacos. Bueno, en el nombre del Señor, Clarisa López, que los síntomas del virus se regresen y que las causas que están provocando esos síntomas se desaparezcan ahora por la mano del Dios Todopoderoso. Y los problemas cardíacos que tiene, no me puso la edad, siervita. Entonces, se dice que es una niñita, entonces, y ya con problemas cardíacos. Como que es como un poquito más entendible cuando se trata de personas de mayor edad. Pero en el nombre de Jesús, qué difícil es para el Señor poner un corazoncito nuevo. Así que en el nombre de Jesús yo declaro, ordeno sanidad y el Señor sabrá cómo lo va a hacer, pero Él lo hace. Dios le bendiga, hermana Marjorie López, por este reporte y espere la respuesta del Dios Todopoderoso. Bueno, mis estimados, aquí terminamos nosotros. De tal manera que si usted envía algunos reportes a partir de ahorita, ya van a llegar demasiado tarde. Siempre les pido que lo hagan oportunamente y de esa manera pues vamos a poder contestarle en tiempo y forma. Bien, entonces, provisión y protección para cada uno de ustedes que me siguieron a través de los canales que ya usted conoce. Dios les bendiga y la próxima transmisión
será el día domingo en el servicio de el Templo el Nuevo Pacto. La transmisión acá en directa el siguiente martes. Estén pendientes, siervos y siervas del Señor, y Dios les va a seguir bendiciendo grandemente. ¿Por qué? Porque estamos conectados a su palabra. Dios les bendiga. Si este video te ha sido útil, compártelo y síguenos en nuestra página de Facebook para que accedas a más contenido de edificación para tu vida. El Nuevo Pacto. Si este video te ha sido útil, compártelo y síguenos en nuestra página de Facebook para que accedas a más contenido de edificación para tu vida. El Nuevo Pacto. Si este video te ha sido útil, compártelo y síguenos en nuestra página de Facebook para que accedas a más contenido de edificación para tu vida. El Nuevo Pacto.